llegan a los tribunales estatales, si son elecciones locales, y desde ahí se resuelven, y los que no están de acuerdo, entonces pueden acudir al tribunal de expresión. Entonces, la última sanción, entendiendo sanción como una resolución judicial, no como un castigo estrictamente, la puede dar el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Entonces, es como el máximo solucionador, por decirlo de alguna manera, de controversias entre partidos. Y también controversias entre los estados y, por ejemplo, los órganos electorales. En el caso de Morelos, nosotros estuvimos allá la semana pasada, y hay un problema ahí con la entrega de los recursos que el Estado le tiene que aportar al órgano electoral estatal, porque ellos tienen elecciones. Entonces hay un atraso y hay todo un pleito. Pasó incluso también con el Tribunal Electoral del Estado. El Tribunal Electoral del Estado, antes de cualquier nota mediática, además, lo que hizo fue presentar un recurso en conformidad ante el TEPJF, y el TEPJF resolvió que el Estado tenía que dar a la brevedad el recurso necesario, ¿no? Porque incluso que haría una controversia constitucional si no lo hace, porque el convenio entra como parte de algo que está reglamentado en la Constitución, específicamente a través del Código de Procedimientos Electorales. Entonces, esa es, por ejemplo, una gran atribución del TEPJF, esta resolución de controversias entre partidos, entre candidatos, entre partidos y el propio INE. Bueno, incluso si llega a haber problemas dentro del INE, desacuerdos en el Consejo General, un consejero puede interponer también recurso en contra de una resolución que haya sido establecida por el INE. Entonces, es el gran árbitro, sería mejor que solucionador, es el gran árbitro en los procesos electorales, y es el que otorga las sentencias definitivas. Después de él, ¿queda algo en términos electorales? Instancias, o sea, arriba del TPJF, es decir, si ya el TPJF me dice sí o no, ¿puedo hacer algo más? No. ¿Puedo ir a la Suprema Corte? No. Y se acuerdan que antes con el TRIFE sí se podía ir a la Suprema Corte. Entonces, esa fue la gran atribución y el gran cambio. Si el TRIFE, el Tribunal Federal Electoral, resolvía algo, yo todavía podía ir a la Suprema Corte a reclamar. ¿Qué hicieron? Habilitar, digamos, al principio la figura del TPJF era como una sala especializada de la Suprema Corte de Justicia en materia electoral. Entonces, la reforma se convierte ya básicamente en lo que es, y lo que tiene, pues se dan cuenta, la de Jalapa, no recuerdo dónde están las demás, digo yo que siempre es la de Jalapa, Monterrey, Guadalajara, la sala especializada, la sala regional especializada y la sala ciudadana. Así es. Y son las que conocemos, o sea, se quedaron con ese nombre, salas especializadas. ¿Por qué? Porque forman parte del Poder Judicial en general, es decir... Pero la única especializada, solo hay una, ¿no? Sala regional especializada, las otras son sala regional Monterrey. Sí, tienes razón. Pero a lo que me refiero es como el término, ¿no? Cuando se empieza a utilizar, o sea, hay unas cosas que las digo también en lo coloquial, sí, ¿no? Sí. Pero igual gracias por la corrección. Pero porque para entenderlas que forman parte del sistema judicial mexicano, es decir, no es un órgano paralelo a la Suprema Corte, ¿okay? Forma parte de todo del Poder Judicial, pero es, digamos, el órgano que le dijeron, bueno, ya tú te encargas de lo electoral y no tienes más asunto que resolver. Todos los demás asuntos, si llegan, los sigue atendiendo la Suprema Corte a través de los juzgados de distrito o cuando suben al pleno, ¿no? Sus decisiones son apelables. Exactamente, así es, esa es la palabra, de hecho. O sea, ya después de ahí ya no hay para dónde ir. Pero no hay instancias internacionales que puedan incidir, algunos convenios que haya firmado México sobre cuestiones electorales. Ah, sí, pero yo estoy hablando en términos de la soberanía, y dentro de México pues, se te acaba, ¿no? Ahora, sí puedes acudir a una instancia internacional, por ejemplo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero de todos modos lo que resuelva la Comisión Interinstitucional de Derechos Humanos, ¿con quién lo va a ir a resolver en México? Con el tribunal. O sea, por eso decía, después de él, antes, o sea, bueno, antes de él sí hay, ¿no? Pero después de él ya no hay más. O sea, puedes ir a la CIDH. La CIDH puede emitir una resolución a favor tuyo, pero no es que llegues tú y regreses al país y digas, ya la CIDH me dijo que sigan en la elección, y entonces denme mi acta, mi constancia de mayoría y saquen al otro que habían dejado. No. Hay que entregarle a él esa resolución y finalmente el tribunal es el que va a resolver, porque es la autoridad en México. Sí, en los convenios internacionales, claro que se toma en cuenta la resolución de un organismo internacional,
pero a quien le tengo que llevar ese documento porque fue el que me dio, digamos, la última respuesta respecto de una inconformidad. Fue el que me dijo, no, usted perdió. Ya, bueno, no hay nadie más a quien decirlo en México. Voy a la CIDH, por ejemplo, y la CIDH me dice, no, usted ganó, entonces eso lo tengo que llevar al TPJF. Y ya será el procedimiento correspondiente. ¿Okay? Muy bien, en el caso de la FEPADE, pues, que es la que nos tiene aquí, ahí es donde encuentro más confusión incluso, ¿no? Porque hay como una percepción pública de que la FEPADE tiene que meter gente a la cárcel, o no metió a nadie a la cárcel, no metió a Eva Cadena a la cárcel, bueno, cosas de este tipo. Que leo más que en notas, las leo en periodismo de opinión, que a veces ni siquiera es periodismo, sino nada más simple opinión, ¿no? O grilla en una columna periodística. Y el tema con la FEPADE es que obviamente pues, sí es un ministerio público, es una representación social, tiene la labor y la misión de investigar y de perseguir, y se puede prevenir también los delitos electorales, pero no es un juez. Es decir, la FEPADE no puede meter a la cárcel a nadie, porque no tiene las atribuciones, como lo decía Lisbeth hace un momento, ¿no? En una reunión, no puedo, obviamente acá voy a decir muchas cosas, pero no voy a citar las fuentes, por cuestión de secrecía y de propio respeto entre nosotros medios, ¿no? No tiene que estar exhibiendo a nadie. Pero hubo una reunión donde estaba el fiscal, el doctor Héctor Díaz Santana, y el director editorial de un medio de circulación nacional, o sea, alguien que tiene información, y le preguntó al doctor Díaz Santana, le dijo, oiga, ¿usted va a tener la valentía de anular las elecciones presidenciales? Y dices, ese es un hueco de información enorme, ¿no? Y que lo tenga un director editorial a mí me preocupa, como reportero, nada más, ¿ok? Y como se lo dijo el doctor Díaz Santana, digo, algunos de ustedes lo escucharon ya, es la valentía sí, las atribuciones no, porque la FEPADE no anula elecciones, no mete a la cárcel a nadie, no, ni siquiera establece sanciones. Pero sí procede a levantar el acta, hacer la investigación, armar la carpeta de investigación. El hecho es que se atreva a levantar la denuncia y que eso sirva de base para una anulación. y aparte que la levante bien, pues, o sea, porque el problema es que no levantan bien las carpetas, pues. O sea, yo siento que, ok, somos humanos y cualquiera se puede equivocar, no justificó a la persona, pero digo, aquí no se le ha barrido, ¿no? Bea Dóriga diario diciendo de que cómplice de Barreiro, ¿no? Y muy cómplice, ¿no? Son dos cosas distintas, pero diario los medios, todos los medios, están que cómplice, el socio, se ha demostrado que no es socio y siguen con... ¿En el caso de Anaya? De Anaya con Barreiro, o sea, y no hay comprobado. Y no bueno, hay pero esa es la PGR, ¿eh? Y no hay yo por la PGR no puedo hablar. Pero ve los medios. Claro. Pero ve los medios. Pero en esa campaña, justamente es la percepción. De eso es de lo que estamos hablando, ¿no? De cómo, o sea, desde el nombre del taller viene, o sea, que insisto, no es una, como digo, no es una clasecita de tenemos que hacer esto, pero lo que estás diciendo es un ejemplo muy bueno. O sea, hay una distorsión de la información, porque hay una agenda detrás. Todos los medios tenemos agendas, tampoco vamos a salir ahorita así como, tenemos filas, tenemos fobias, intereses. Y las expresamos de distintas maneras. Algunos, digamos, más abiertamente, por utilizar un eufemismo, y otros diciendo, bueno, voy de acuerdo a lo que a mí me preocupa, lo que a mí me interesa, yo voy a tratar de generar una investigación en ese sentido, ¿no? Entonces nos abocamos a un área y dejamos de cubrir otras, pero porque ese es nuestro interés, esa es nuestra agenda, ¿okay? Pero sin alterar, sin distorsionar. De lo que tú hablas, sí, hay un asunto ahí que hace pensar en el tipo de intereses que están detrás de una cobertura como tal, ¿no? Y del trabajo que ha hecho la PGR en estar documentando todo el caso, ¿no? Ahora, como bien dices, la obligación de la autoridad es integrar y empezar las denuncias. Y por ahí voy a un principio. Todos los delitos electorales se persiguen de oficio. Absolutamente todos. O sea, no es necesario una denuncia. Aunque ello no quiera decir que se pueda empezar un proceso a partir de una denuncia. Y voy a poner un ejemplo muy específico, que además tiene que ver, ya para ir entrando en materia, con el tema de qué son los delitos electorales, y uno que por cuestión de los tiempos no está en la ley general en materia de delitos electorales, pero se está investigando. Y lo más probable es que en estos días se inicie otra investigación del mismo tipo. ¿A qué me refiero? A las famosas firmas. Las firmas falsas, la duplicación de credenciales electorales y demás. Es decir, esta colección con la que esta colecta, perdón, con la que iban a acreditar los candidatos independientes, su registro,
y que ayer tenemos la noticia, el Instituto Nacional Electoral anuncia, Benito Nasif, que es el comisionado electoral, presenta y dice, pasa Margarita Zavala y el Bronco, siempre se me olvida el nombre del Bronco. Jaime Rodríguez. Es horrible periodísticamente, porque créanme, lo voy a escribir, lo googleo, y luego pongo acá, comillas, el Bronco, pero aquí en plano coloquial se me olvida todo el tiempo, ¿no? Jaime Rodríguez, el gobernador con licencia del Estado de Nuevo León, Ríos Peter, que es el senador con licencia también del Estado guerrerense, y el caso de Margarita Zavala, la esposa del expresidente de México y que también fue senadora. Entonces, de ese grupo, ella lo logra. Y lo que sabemos es que hay toda una serie de irregularidades. Entonces, la gran pregunta es, ¿no esas irregularidades serían un delito electoral? ¿Y deberían de investigarse? Exactamente. Porque están dentro del proceso electoral. Así es. Ayer el propio INE, unas 3 o 4 horas después, si mal no recuerdo, porque pues, estaba yo pendiente del tema, anunció que el INE anunció que va a dar vista a la FEPADE para que la FEPADE inicie ya la investigación. O sea, es decir, el delito es de oficio, la FEPADE dice, pero en este caso, por la relación y la coordinación entre instituciones electorales, el procedimiento estándar es que el INE le dé vista. O sea, es como te paso el expediente, porque además yo tengo todos los elementos. O sea, FEPADE tú no los tienes, los tenemos nosotros INE, todos los números y los datos. Entonces, el INE, no sé, insisto, yo no trabajo para el INE, en el caso de la FEPADE soy un asesor externo, no estoy allá adentro viendo nada, pero yo supongo que probablemente hoy en la tarde, noche, o de aquí al lunes, el INE le dé vista a la FEPADE, le entregue la documentación y se inicie otra investigación, porque ya hay una investigación en FEPADE y ya hay una carpeta que integra, si mal no recuerdo, me puedo equivocar, disculpen, 70 a 75 denuncias por el tema de firmas falsas. Es decir, ya hay una investigación. ¿Entre Ahora, las que puso Ferriz de Con? ¿Perdón? ¿Las que interpuso Ferriz de Con están ahí? Desconozco el interior de la carpeta de investigación y si lo conociera estaría violando el debido proceso yo y la autoridad y yo. Entonces yo te digo una cosa, yo no conozco, y lo digo así abiertamente, nada del interior de las carpetas y no debo de conocerlo, ni ninguno de nosotros debería. Recuerdan a Florence Cassés, ella está muy feliz en Francia. ¿Gracias a qué? A una mala decisión de una autoridad y a un periodismo que prefiere rating a un trabajo más consciente. Yo se los digo y a mí me han dicho de todas las cosas que ustedes quieran. A mí las filtraciones que violen el Estado de Derecho no me agradan mucho. A menos que sea algo así, dices, entonces sí vale la pena, te arriesgas y le metes. Pero si sé que voy a violar el debido proceso y que eso luego puede afectar a la propia denuncia y el inculpado se va a ir, pues hay maneras, ¿no? No, y además es un delito concurrente, pues, porque lo que dices de Flores Cassés es el mismo tema con Loret de Mola, y lo de Ríos Peter y lo del Bronco de ayer, que es otra filtración, que él da a conocer la noticia antes de que la dé la autoridad competente. Digo, bueno, en este caso, fíjate que en este caso no sería tanto un delito por el orden y las atribuciones del INE, o sea, no es como una carpeta de investigación, es un resolutivo público del INE. Ahí el error es adelantarlo, o sea, no es lo propio, no es lo que debería hacer el INE, pero no está incurriendo en ningún delito en este caso, porque no es una carpeta de investigación. O sea, es el resultado de un proceso interno del Consejo a través de la Comisión Electoral, decir, bueno, estos no. El documento que sale es público. pero todavía no había salido el documento, o sea, por eso es lo grave, pues, o sea. Igual la reportera se acercó con el consejero. Sí, o sea, a lo que me No, refiero o sea, es que no hay delito. pero de todos modos eso es incorrecto, pues, o sea, no puedes tener tú la información antes de que sea pública, porque Sí. entonces no es pública. Exacto, a ver, no. Sí es incorrecto, pero ese contenido, digamos, ese resolutivo, en términos concretos, no es un documento que esté... De una investigación, estamos de acuerdo, investigación. pero no es un documento público porque aún no lo hacían público. Pero fíjate, Por su naturaleza, sería, en el momento que se publica y desde su origen, un documento público. Por eso te decía, ¿es incorrecto que el INE lo haya presentado antes? Sí podemos decirlo, pero no es un delito. si hay un delito, pero perdóname, si hay un delito
diariamente lo vemos en la televisión, en los noticieros y en la radio, ¿no? Lo que acabas de decir, lo que acaba de decir la compañera, la reportera consigue la nota, es nota, al final de cuentas es nota, pero el delito está en el plagio de Loret y de todos los conductores y periodistas que se refieren al trabajo del periodista, Es economista, del no es periodista. del reportero, y no les dan crédito. Bueno, ¿Si te has a dado ver. cuenta en las noticias? Sí, yo les voy a pedir un favor. No es más, perdón, Es perdón, plagio, ¿eh? con todo respeto, pero no es materia del taller. Ah, bueno, pero es plagio. Con todo Ese respeto, es el ¿no? delito. Porque nos vamos a meter a una discusión que tiene que ver con otras cosas y no Pero, vamos a pero poder- es que no hay delito, pues sí, se llama plagio. No, pero eso es otra cosa. Nosotros estamos hablando del tema electoral. El plagio es una cuestión Camina. ética, periodística, que no es materia, se supone que Adelante. todos nosotros lo sabemos, ¿no? Adelante. O sea, sí. Yo quisiera hacer un comentario que habla muy bien de que la actividad periodística no profundiza en muchísimas cosas. Está acostumbrado en algunos casos y algunos personajes que les filtran información. Eso es lo usual desde todos los tiempos. Número dos, ahora que Tenemos están... oxígeno, pero pueden sentar. Ahora que Sí, están pero- haciendo una revisión de las gentes que apoyaron a los candidatos independientes, Ujú. por ejemplo, yo no he visto información referente a que Castañeda está consiguiendo lana de Soros al Jaguar, por ejemplo. No he visto ninguna nota relativa a todo eso que pudieras caer en un delito, porque hay una partida especial de dinero, como lo hay algunos empresarios. Por ejemplo, Servi que daba 30 millones para promover a X candidato presidencial. Y ahí estaba el dinero, o sea, no había ni la FEPADE ni ninguno de estos organismos a veces tienen la posibilidad, porque es un manejo muy subterráneo. Porque, a ver, yo esto lo he comentado en todos los talleres. ¿Quiénes hacen las leyes? No, o sea, tampoco vamos a querer chupar el dedo o jugar con esto. ¿Quiénes hacen las leyes? O sea, yo sé que las leyes no son perfectas. Los Pero, partidos. y en esto voy a hacer algo yo que soy muy insistente. Yo no soy diputado, yo no soy senador, yo no soy agente del MP, ni soy juez. Yo soy reportero y trato de documentar lo más posible que pueda un caso. ¿Para qué? Para dar información suficiente que incluso luego pueda ser tomada para abrir una investigación. Les quiero recordar, el caso de Bacadena no partió de una denuncia hacia la FEPAD, partió de un trabajo periodístico que retoma las cosas, sí, de medios sociodigitales por un juego de actores políticos, me queda claro. Pero las investigaciones de Monex, las tarjetas de Soriana, las tarjetas de Bancomer, que todavía sigue el proceso de la elección de 2012, son investigaciones que partieron del periodismo y que luego la autoridad ha tomado. Y el seguimiento nos ha permitido saber muchas cosas. Y a lo largo de la historia, investigaciones periodísticas en este país han determinado también los cambios que vivimos en México. Solo no ocurren de la noche a la mañana, ¿no? Entonces yo entiendo todas estas preocupaciones, pues estoy en el mismo sector. Pero a lo que voy es que también dentro de la propia ley nosotros podemos encontrar herramientas para precisamente documentar este tipo de cosas, pero con mayor precisión, y para no estar dando de pronto bandazos que a veces hacen que cualquier actor político, permíteme, llegue con toda sencillez y tranquilidad, bueno, no con toda sencillez, pero digamos, sino algo muy sencillo, y con toda tranquilidad a desacreditar el trabajo periodístico que no está bien documentado. Porque lo hacen muchas veces. ¿Por qué? Y entonces repito, como el caso de Florence Cassés, yo no sé si Florence Cassés es culpable o no, no tengo ninguna manera de saber. Puedo como ser humano pensar que sería muy raro que no conociera las actividades de su pareja, pero puede pasar, ¿no? O sea, Es difícil, por ejemplo, lo que junta Margarita, pues uno supone mil cosas. Verumen y Asociados, por ejemplo, hizo el trabajo de la recolección de firmas y les pagaba a todos y cada uno de las gentes X cantidad. ¿tú tienes las pruebas de eso? Sí, claro, trabajaba mi hermana ahí. Entonces, Pero hay pruebas documentales y demás. su sueldo, lo que les pagaban, eso no hay ningún... No, pero a ver, una cosa es el sueldo que me pagan y otra cosa es documentos que Sí, prueben ¿para quién trabaja? que se pagó a los... Sí, pero ¿para quién trabaja? Si tú me contratas, yo trabajo para ti, tú me pagas. Entonces hay una prueba y no hay... Segundo, No, pero a ver, pero mi pregunta es, ¿cuál es la prueba de que
documental. se les pagaban para pagarle a la gente por las firmas. ¿Cuál es la prueba? Ese sería el elemento que periodísticamente permitiría sustentar más una investigación Sí. que relacionar una empresa con una actividad solo porque hay alguien que Si trabaja quieres ahí. alzar la mira, Con todo efectivamente, respeto. todo esto, claro. Es como te dijera, bueno, pues el caso del jaguar, ni siquiera su gente le paga y hubo un manejo desasiado en la recolección de adhesivos. Ah, no, bueno, es que eso lo está documentando el INE. Y eso por eso decía yo hace un momento. Y porque lo comentabas, ¿no? O sea, la FEPADE tiene que intervenir. La FEPADE tiene ahorita una carpeta de investigación de las denuncias, de denuncias. 74. O sea, hay 74 denuncias en la carpeta. No, hay 74, es una sola denuncia Por eso. por el mismo tema, el mismo delito, pero hay 74 que ya están documentadas con pruebas dentro de un mismo delito. Entonces ya hay gente con la que se ha tenido investigación, más ya en el nuevo sistema de justicia penal ya existe esta parte del procedimiento abreviado, y ayer mismo se estaba revisando eso porque hay mucha gente que se está acercando a la fiscalía para dar datos, para dar más información, y entonces ahí la justicia alternativa, la justicia que tenemos, o la justicia abreviada, está permitiendo ver de qué manera el castigo, en este caso la parte de la sanción Y administrativa, pondría un juez, además, no la que FEPADE. podrían, pues nosotros, la FEPADE no lo hace, la FEPADE pasa esta información al juez, tendría la sanción. Entonces yo creo que para la otra semana ya habría información sobre estos temas. Y eso también. Hay 74 casos ya Sí. documentados con nombres, En una con sola todo, en denuncia. una sola denuncia que manda el INE. Estamos en espera, y lo digo porque ayer fue una de las declaraciones Eso que les dio comentaba yo. el fiscal Díaz Santana. Estamos en espera de que el INE haga la denuncia. Ayer lo anunció. Procedemos a generar la denuncia ante la instancia correspondiente, o sea, FEPADE. Y No la ha FEPADE llegado. dijo que iba a estar pendiente de como Sí, no, pero esos 74 son pero para diputados y senadores, no para las del Bronco y las de... Sí, pero acuérdense que el de candidatos independientes a presidencia todavía apenas ayer se cerró y todavía faltan los 5 días hábiles de la audiencia de aclaración que tienen ellos para presentar documentación también. Vuelvo al punto, así está la ley. Claro, o sea, si yo me pusiera aparte solo como ser humano, como persona, me parece que ya no están bien las cosas porque desde el momento que se detectan las irregularidades ya hay un problema. Ya mete ruido y ya crea Exacto. desconfianza. ¿no? Pero a ver, pero vuelvo, me permiten tantito, y ahí voy de nuevo a insistir en esto. Saber cuál es el procedimiento que se sigue me permite darle mejor información a la población. Y con esa información de cuántas denuncias hay, cómo están integradas las carpetas, digo, no por dentro, como dije, ¿no? Sino la materia que llevan, eso es lo que va a hacer que la gente se entere mejor de qué es lo que pasó. Y yo siempre lo digo, el público no es tonto, solo que a veces no tiene la información adecuada. Y con la información adecuada, ese público va a normar su voto. O sea, yo creo que si a lo mejor le dan el registro a Ríos Peter o al gobernador con licencia de Nuevo León, pues a lo mejor su voto duro es el que va a funcionar, pero creo que mucha gente que hubiera pensado en votar por él después de esto que estamos sabiendo, probablemente no vaya a votar por él. Entonces ahí es donde una información periodística muy concreta va a incidir. Y otra cosa que es importante con base en lo que señalaba Lisbeth, y esto lo digo porque es parte precisamente de este taller, no vivimos bajo el mismo sistema penal de hace unos cuantos años, el sistema inquisitorio, vivimos bajo un sistema penal acusatorio, y este tiene instrumentos que nos gusten o no, son de intermediación, de justicia abreviada para incluso conciliar denuncias y llegar a acuerdos y otorgar perdones. Y hay gente que me ha dicho, pues sí, pero eso permite que tal se vaya libre y bla. Y yo le digo, esa misma es la que te protege a ti si alguien te acusa de algo en falso. Es la que te va a permitir también tener acceso a la justicia mejor que en el sistema anterior. ¿Okay? La justicia es una cuestión de derecho. Las cuestiones de hecho son otras. Ahora, las cuestiones de hecho las podemos documentar a través de las cuestiones de derecho, es decir, de cómo se establece una cosa en la ley. Entonces, que a nadie sorprenda, y más bien que nos llame la atención como periodistas, si una de estas denuncias sobre firmas falsas se resuelve sin que alguien vaya a la cárcel, porque se vas a decir, no, ya el juzgado falló y
y lo dejó salir, la FEPADE no integró bien la carpeta, el INE no manejó bien los datos, y probablemente lo que haya ido ahí, y no estamos yendo a preguntar, es cuál fue el procedimiento legal que se dio para llegar a esa resolución. Y eso es lo que muchas veces, ustedes lo saben y me incluyo, muchas veces hacemos. Y al rato les voy a dar un ejemplo muy bueno en ese sentido. Una pregunta y continuamos. Bueno, de hecho son dos preguntas. Una, los votos falsificados o como las firmas falsificadas, como las manejó Son 3 o 4 tipos de irregularidades distintas. Hay duplicación de credenciales, falsificación de firmas, duplicidad de firmas, duplicidad de fotografías, o sea... Cualquiera de esos constituyen un delito electoral. Sí. Y dos, si ese delito electoral hace que la candidatura de esa persona se nulifique. No. O sea, dentro del reglamento actual. O sea, no hay una posibilidad de castigar con la nulidad de su candidatura a quien falsificó esas firmas. No, Liz. No, ¿verdad? No. Porque no está tipificado todavía. Exacto. No es una... A ver, la FEPADE no tiene atribuciones para quitarle a nadie la candidatura. No, yo no digo la FEPADE. Y, o sea, y lo que hay en materia de delitos electorales tampoco ¿Pero quién considera dice eso. eso? No, Mira. él pregunta si le podrían quitar la candidatura. Pero voy a un punto. En este momento ni siquiera tienen la candidatura. La pregunta más... Son dos preguntas. Una, primero que nada, la resolución del INE de ayer tipifica varias anomalías. Esas anomalías son un delito electoral. Y la que procede después es si ese delito electoral puede quitarle la candidatura a cualquiera de los candidatos que presentaron esas anomalías. O sea, no uno, sino cualquiera. No son candidatos todavía. Bueno, precandidatos, Cancelar. suspirantes, guanabis. Cancelar el registro. Quieren ser. Yo creo que lo que Cancela. planteas, pues, Tampoco sí, cancela el registro porque no están registrados. cancela, Volvemos a los términos. Ok, gracias. cancela la oportunidad de participar si se le demuestra. Aquí vamos a la parte de lo que se hace la fiscalía. Investiga. Si alguien pone una denuncia, vamos a pensar, estamos en la espera que decía hace un instante, el INE llega y les dice, aquí está una carpeta, aquí está toda la información que tenemos de las firmas falsas. Dieron hasta un número ahí. Entonces, Sí, ya hay hasta infografías sobre ello. Inconsistencias, por decirlo de Llegan algún. inconsistencias, firmas falsas o todo lo que haya pasado, que yo no conozco la carpeta, solo conozco la información que nos dio el INE a todos los mexicanos. Yo no conozco más que lo que ustedes Es que saben. tú no eres Loret de Mola. ¿Eh? Sí, sí. Tampoco Loret de Mola que tiene más información que nosotros, Sí. y que Ríos Peter está muy enojado. Pero eso es porque vive con el espíritu del Popocatépetl. Por eso lo nombra. Esa parte de la información, si llega a la denuncia, se tiene que hacer una investigación. Ejemplo rápido. Te acaban de robar tu carro, tú vas y pones una denuncia, llevas pruebas, llevas tu factura, llevas las placas de tu carro, llevas dónde estaba estacionado, pides la cámara. Ese es cómo empieza una investigación. Nosotros cuando llega a la FEPADE nos tienen que llevar las pruebas y se revisan por parte de un ministerio público quien señala si esas pruebas son lo suficiente o necesita más información. Por ejemplo, ¿dónde te robaron el carro? En la calle de Basilio Vadillo Parento. ¿Dónde estaba estacionado? Aquí. Investigas qué había alrededor y empiezas a generar una carpeta de investigación. Cuando ya están las suficientes pruebas, entonces procedes a pasarlo con el juez para que él empiece a revisar también y genere si hay, entonces, qué castigo merece esta situación. Una de las cuestiones fuertes es que en el tema de delitos electorales es mucho más lento que cualquier otro proceso. Entonces, ahí también se está trabajando para que las carpetas tengan más rapidez. Entonces sería el mismo proceso. Pues es que ese es un problema con el tema de la cuestión de la justicia electoral. Porque es más fácil que el TRIFE, no. Ya empezamos. ¿Qué pasó? Ahí está. El Tribunal Electoral. Tarjeta amarilla ahí. ¿Se aprendieron entonces cuando empezó la... Sí, pusimos atención, sí. Ya logré un punto hoy. Punto positivo. Muy bien. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, SJF, tiene más rapidez para resolver casos
porque ahí están los jueces ya con todas las pruebas y todos los demás. Entonces nosotros tenemos que generar las carpetas de investigación. El Ministerio Público tiene que ir a buscar. Dijeron que la señora Lidiet Carrión, que vive en tal lugar, fue una de las que está involucrada en la compra de firmas falsas. Perdón. ¿Por qué Lidia? Que se me ocurrió porque la vi. ¿Y me cae mal? A ver, yo tengo una duda. Por ejemplo, caso real, Bronco. Bronco. Que la culpable haga su chamba y te diga, ¿sabes qué? Sí, tantas rúbricas fueron falsificadas y se demostró esto. Exacto. Ok. ¿Hay una ley que impida al Bronco ocupar un cargo público posterior a esa... Esa sanción la da el juez. Esa sanción la puede dar el juez. El juez lo puede inhabilitar si considera que ha afectado patrimonio público, se ha afectado, Sí. pero el juez. La CEPADES da los elementos de investigación. Sí, a ver, si me permite, Liz, voy a tratar de hacer una aclaración general para sus preguntas. Pero nada más un agregado ahí. Sí, para adelante, la aclaración. Porque esta es una bola de nieve, porque ahorita que acaba de explicar todo el proceso de las fibras y no sé qué, el afectado o el usado, el ciudadano usado sin saber o con o sin conocimiento, haber falsificado, haber utilizado su credencial, haber utilizado su fotografía, es un robo de identidad, una usurpación, una falsificación. Ahorita voy a hablar de todo eso. Ahí entra ahí. No, permíteme, es que sí entra y ahorita voy a hablar de todo eso, pero como nos hemos extendido en la explicación y dudas, no he llegado al punto donde yo iba justamente con este ejemplo. Es que, a ver, este es el mejor ejemplo del término a ver, este y el que doy al final son los dos mejores materiales que tenemos en el taller en términos de cómo reportear. Cuando yo hablo de cómo reportear, insisto, yo no les vengo a decir cómo hacer su trabajo. Estamos preguntando. Solo, de hecho están reporteando, ¿no? Solo es que el marco es diferente y, y hay cosas que a ver, cuando yo me pude a diseñar el taller, yo estaba sorprendido de todas las cosas nuevas que estaba viendo. Y debo decirles, y yo tengo 2 años trabajando incluso con IPED en el tema del sistema de justicia penal acusatorio. Carlos también. Y Carlos también. Y de talleres. Doy asesorías a medios pequeños sobre, por favor dejen de poner la foto del detenido así completa de cuando va en la patrulla, porque él, si tiene un buen abogado, lo van a ir a sacar, o sea, todo esto. Entonces, aún con eso, cuando empecé a ver todo el asunto electoral, dije, son perlas maravillosas para mejorar el trabajo. Ahora, hay un tema específico con las firmas falsas. En 2014, cuando se publicó por decreto la Ley General en materia de delitos electorales, ¿teníamos candidatos y candidatas independientes? No. ¿Teníamos la idea de que podría ser? Castañeda anduvo en su lucha, pero no había nada que jurídicamente, y con esto yo no estoy justificando a legisladores de tal o cual partido, solo que si yo me pusiera en sus zapatos en esos años, y no hay nada que tenga que ver con candidatos y candidatas independientes, no tengo que legislar nada al respecto. Es decir, estamos frente a un delito que no se había presentado nunca y no tenemos materia legal precisa para... momento, no he terminado. Todavía no se empiecen a contradecir porque ninguno de los dos ha ganado la batalla. Aclaro, ¿okay? Y ninguno la va a ganar, además. ¿Okay? Entonces, lo que tenemos es una situación no prevista. La Ley General en materia de delitos electorales no tiene ningún artículo que diga en caso de falsificación de firmas, duplicidad de fotografías o todas las incidencias que reportó el INE para la acreditación de candidaturas independientes. No hay nada que diga ni siquiera lo parecido a eso. Pero, y eso responde a tu última pregunta también, ¿de dónde salen las fotografías, las firmas y las credenciales? ¿De dónde salen? De la gente. No. Del padrón. ¿Quién hace el padrón? El INE. ¿El INE? ¿Quién El específicamente? registro Exactamente. electoral. ¿Qué se vulneró? La secrecía, la identidad, el derecho. No, directamente se vulneró el Registro Federal Electoral a través de toda esa serie de incidencias. Sí. Entonces, claro, digo, es un poco difícil que lo sepa. Un ciudadano A en no sé qué población del país, pero vamos a pensar que se entera de que entre esas listas, claro, es muy difícil porque eso está en la carpeta de investigación. O sea, no hay manera de que, a lo mejor yo estoy ahí, no lo sé, o sea, tú, cualquiera de nosotros puede estar ahí. Con base en los números que salieron, cualquiera de nosotros puede estar ahí. Exacto. No lo sé, puedo estar hasta en 3, ¿no? Puedo estar en un estado y en otro estado y en otro estado. Pero también hay una cosa que es importante saberlo igual como periodistas. No podemos saberlo, porque eso está dentro de la carpeta de investigación. O sea, el INE nos dijo,
los números, pero no nos va a salir a decir la lista de todos, porque eso forma parte de la carpeta de investigación. Eso está protegido por el debido proceso. Pero sí se puede saber, pero sí se puede saber si vas con el susodicho, con los susodichos y que te den su listado y comprobar. Ok, sí se puede, pero dudo que me lo den. Ajá, pero sí es trabajo de campo, pero decís, de que se puede, pero eso O sea, sabe sí, que- sí se puede. Ahora, para responder un poco más ampliamente a tu Mucha pregunta, en el caso de que se pudiera, te están haciendo vudú ahorita. Me dolé que me pegué. Ríos Peter está. Como que me dijeron, cállate. Ahora, bueno, en el caso de que se pudiera saber, creo que la pregunta iba por ahí, ¿el ciudadano puede denunciar? Claro que puede denunciar, Sí. porque se está vulnerando Sí, hay un delito. su derecho, sí, pero vuelvo al punto, va a ir a denunciar ante la FEPADE ese hecho y la FEPADE va a tener que hacer, como está haciendo ahorita, un procedimiento que es más lento, vuelvo al punto, porque no hay un artículo que diga, esto es lo que vamos a castigar con esto y esto. Entonces lo que se está haciendo es la investigación bajo el orden de la vulneración al registro federal electoral, lo cual es materia de investigación. Entonces también el ciudadano tendría que entrar por esa parte, pero hay un problema. El ciudadano no es el registro federal electoral. ¿Me explico? Entonces también tendríamos que buscar una forma de que el ciudadano pudiera ir a denunciarlo y que él también pueda aportar elementos, por lo que decía Lisbeth. O sea, nosotros nunca podemos llegar a una procuraduría o una fiscalía y decir, me robaron mi cartera. ¿Dónde? Estaba yo inconsciente, borracho, tirado en la calle. De hecho, no me acuerdo en qué calle estaba. De hecho, no estaba borracho, o sea, padezco narcolepsia. Es una enfermedad, aquí está mi credencial de narcoléptico. Caí en una calle, pero como soy narcoléptico no me acuerdo. O sea, ojo, el del MP va a decir, ¿cómo le hacemos? Y alguien podría decir, la policía, mínimo le tenemos que llevar ciertos elementos. Voy a poner el caso de Eva Cadena también porque es de estas cosas inusitadas que se han presentado. La FEPADE tiene un cuerpo de monitoreo de medios permanente, como muchas dependencias, pero esto es muy específico. ¿Por qué? Porque como les dije, los delitos electorales se persiguen de oficio. ¿Por qué? Porque todos son cometidos con dolo, es decir, quien comete un delito electoral lo sabe, no es como sin querer. No es salir a la calle y atropellé a alguien sin querer, no, o sea, es como si yo saliera a la calle decidido a atropellar a una persona y además a cierta persona en específico, o sea, hay un dolo. El daño que se ocasiona es consciente. Por eso los delitos los puede cometer cualquier persona y se persigue a la persona que cometió el delito. ¿Va? Entonces, el caso de Eva Cadena lo ve monitoreo de la FEPADE en medio. Retoma la nota y con eso decide iniciar una investigación. Le solicita al medio del cual lo vio el material en video. ¿Sí? Y el medio le dice, pues sí, te lo doy, pero de todos modos está en redes sociales, o sea, no hay problema. Y es el video que fue publicado de YouTube por alguien con un interés particular específico político electoral para vulnerar a Eva Cadena y a Andrés Manuel López Obrador, o no. Digo, eso es lo que dicen, o no. Lo otro era real que allá había un intercambio económico para beneficiar al candidato del partido del Movimiento de Regeneración Nacional. Es decir, Sí, no eran billetes de la lotería. también nos quedamos ahí entre las dos, pero y lo que podamos sospechar tampoco es materia del taller. Eso es otra cosa, ¿no? ¿Qué sucede en este caso? La FEPADE toma el video, inicia la investigación, abre la carpeta, pone el video y nos preguntaban en un taller, porque yo siempre digo esto, o sea, ¿por qué se rechazó? ¿Por qué no hubo ninguna sentencia de parte del juez? Porque el video es ilícito. Para empezar, para que el juez lo tomara en cuenta, el video tenía que venir de alguno de los involucrados o de un testigo. ¿Okay? Sí, pero esa es la ley. Mira, a ver, te voy a poner... Es que está mal integrada la carpeta de investigación, o sea, no puedes basarte en el video, o sea, tienes que investigar de dónde salió el dinero, cómo se gastó el dinero, para qué sirvió el dinero. Eso era lo que tenían que hacer. No tenías que investigar el video, pues, o sea, eso es ilógico. No es ilógico y ahorita lo voy a explicar. Ahorita lo voy a explicar, o sea, y te lo estoy explicando como reportero, básicamente. Y otra que te iba yo a decir, o sea, eso que hace considerar el video ilícito es lo que te va a salvar si yo uno de estos días te persigo, te grabo, altero el video y digo que hiciste algo que tú no estás haciendo y con eso voy a dañarte moralmente y hacer pedazos tu carrera profesional. Lo que salvó a Eva Cadena me puede salvar a mí y te puede salvar a ti y a cualquiera de nosotros. Entiendo, claro que me molesta cuando lo salva a ellos,
pero cuando sé que me puede salvar a mí, digo, las cosas están bien. ¿Por qué se integra la carpeta para responder a tu pregunta de esa manera? Porque ayer me decían lo mismo. Entonces, si sabían que el video era ilícito, ¿para qué? Porque hay que seguir el procedimiento y porque la FEPADE no puede emitir una sentencia. La va a emitir el juez. Y lo que hay que proporcionarle al juez son los elementos que hay. Y eso es básicamente el elemento que había. ¿Okay? Ese video, que además se obtiene de manera ilícita. Y de entrada, el juez lo que hace es rechazarlo. ¿Por qué? Porque de todos modos, aunque tú investigues de dónde salió el dinero, de dónde salió el video, quién lo generó y demás, ¿qué es lo que publicitó el delito? Bueno, ni siquiera le puedo llamar delito. ¿Qué es lo que publicitó el hecho? El video. Entonces, o sea, tendrías que, lo que tú estás diciendo es investigar de dónde salió el video. Pero el video no lo proporcionó ningún testigo ni ningún involucrado. Eso lo hace ilegal. Entonces, la materia de investigación, si te das cuenta, es el video. Como el video es ilícito, no lo puedes investigar, no tiene ningún caso. No es como decir un planeta que no conoces. ¿Cómo sabes que está el planeta ahí? Bueno, pues sabes porque hay una serie de conjuntos aleatorios que te dicen que hay un planeta ahí. ¿Sí? Si tú estás viendo que el video no es probatorio, ¿sí? Tienes que ver todos los elementos aleatorios para poder ver si hay un delito que perseguir. O sea, el video no te demuestra nada. Pudo haber sido montado, pudo haber sido mil cosas. Pero si te están dando un indicio de un posible delito, tienes que investigar todos los términos aleatorios para saber si realmente hay un delito. Vuelvo al punto, es que el delito está establecido, bueno, está presentado ante nuestra realidad a través del video. En tanto que el video es material ilícito, no se puede investigar el video, que es el que representa déjame el poner hecho. un ejemplo muy puntual. Tú vas y denuncias por violación y resulta que existe otro tipo de delitos. Tendría que haber una denuncia por esos delitos. No, porque se persigue de oficio. O sea, no tiene que haber una denuncia, se persigue de oficio. Voy a hablarle a Germán, que es el encargado de... La sugerencia para abordar esa información, ¿cómo sería, digamos? O sea, ¿qué recomiendas? Porque todo el mundo tenemos opiniones al final, pero ¿cuál sería la mejor manera de abordarlo, digamos? Bueno, en este caso se le puede hablar a uno de los funcionarios de la FEPADE, pero la información que tenemos y lo que establece la ley es que el delito se configuró a partir, o sea, se entiende del delito a partir de que sale el video. Si no, no, a ver, esto pudo haber pasado, esto pasó. Si no hubiera video, no nos enteramos. Y si nadie lo denuncia, no nos enteramos. Y de eso nadie es culpable, ni nadie es responsable o irresponsable. ¿Cómo nos enteramos? Por eso decía yo, utilicé la frase, ¿cómo en mi realidad se configura la percepción de esto? A través de un video que es ilícito. Y de eso, la pura naturaleza ilícita del video impide su investigación, porque el juez entonces va a decir, es que lo primero de donde sale todo es un material obtenido ¿okay? Como ser humano, como persona, como ciudadano de este país. Pero eso es lo que está en la ley. Y se violaría la ley si se trata de investigar el video. O sea, todo el material, como tú dices, tienes razón. O sea, alguien lo hizo, alguien puso el dinero, ¿se puede investigar todo eso? Sí. Pero si la ley fuera distinta y no me dijera que el video per se ya es un ilícito, entonces el video, por eso el juez dice, lo rechaza. No es, esa cosa no sirve por tal cosa, no, o sea, no sirve, está rechazado, porque la ley establece que cuando se obtiene, se presenta un material de video, fotografía o documentación, tiene que ser de alguno de los involucrados o un testigo que lo tenga. De ahí luego hay que ver cómo lo obtuvo. Porque una cosa es, por ejemplo, obtener un documento vía transparencia a través de una resolución de un juez, como hicieron dos periodistas, Zoe Gallegos y Silver Mesa, que lograron abrir un documento que estaba cerrado a 30 años por una orden de un juez, pero versión pública. O sea, no se puede leer todo, y sin embargo sacaron buena información de ahí. Pero eso es lo que está en la ley. Yo creo que como periodistas, aquí sí lo voy a decir. Bueno, nada más termino, porque le estoy respondiendo. Ese es el procedimiento, revisar la ley, ¿no? Revisar la resolución del juez, por qué se dio, qué autoridad lo investigó, por qué la autoridad no investigó más, porque ese es el material y eso es lo que puedo reportear. Y eso es lo que hay en algunos textos que se escribieron al respecto. Otros solo, lo decía yo al principio, sentenciaron al juez, a la FEPADE, al INE, que no tenía nada que ver, por no haber hecho justicia. El tema no había elementos para ello. Vuelvo al caso de Florán Escasez.
es un caso similar, ¿no? Y hay otros de este tipo donde cuando los documentos no se obtienen legalmente, pues no sirven. Okay. Es horrible, pero no sirven. Ahora, permite de todos modos nuestro trabajo periodístico exponer lo que pasó. Y yo creo que si Eva Cadena volviera a participar en una votación, no sé quién va a votar por ella también, ¿no? En este caso, como lo dice Luis Roberto, la idea de este taller es empezar a generar esta inquietud de cómo empezar también a publicar otro tipo de información. Y lo cuento el caso rapidísimo, en Puebla no existe la Fiscalía Estatal especializada en temas de delitos electorales. Entonces una de las asistentes me dice, oye, pero ¿con quién podemos ver los asuntos estatales? Y yo, con la Fiscalía Especial. Y pregunto yo inmediatamente a la Fiscalía y me dice, en Puebla no hay. Y me dice, ¿por qué en Puebla no hay? ¿Por qué la FEPADE no ha venido a poner una oficina aquí? Le dije, porque el artículo 24 de la Ley General en materia de delitos electorales señala que es competencia del Congreso local hacer esa fiscalía. Dice, qué buena nota me has dado. Y se fue e investigó, fue a buscar a los diputados locales, investigó con el del área jurídica. Y exhibió a los diputados. Exhibió a los diputados, empezó a revisar y fue nota de primera plana. Esa es la idea de nosotros, más allá de decirles también, porque también estamos convencidos de que la ley tiene muchos vacíos. O sea, no lo podemos nosotros decir la ley es perfecta, no es cierto, toda ley es perfectible y esta todavía es muy joven, tiene 4 años, este es su primer proceso federal, general, con 6 elecciones, 6 búsquedas, 16,000 puestos de elección popular. O sea, incluyendo planillas de regidores. es la más grande y nosotros mismos por eso nos interesa que también ustedes vean el material que van a tener, la riqueza informativa que van a tener más allá de publicar PRI denuncia ante Morena, PRI denuncia ante FEPADE a Morena. Siempre nos hemos quedado en esa narrativa y creo que lo que nos está explicando Luis Roberto es empezar a ver, y en este ejemplo que les pongo de la chica de Puebla, que fue nota de 8 columnas porque ella misma no se había puesto a pensar, desconocía que tenían que tener, ahora sí, un área de delitos electorales en el Estado. Esto es lo que nosotros queremos en el taller, empezar a ver esto, que cuestionemos por qué si había un video no se abrió más. Porque la ley le dice que tienes que dar seguimiento a las evidencias que tienes, y en este caso esta evidencia de inicio estaba dañando el debido proceso. Pero por procedimiento se tenía que... Ahora fíjate, y aquí completando lo que hizo Lisbeth y para responder la pregunta, todo esto que estamos ahorita nosotros debatiendo, tú puedes, con tus fuentes, y yo siempre digo una cosa, hay que tener todos, y todos ustedes seguro las tienen, pero ahorita en esta época electoral, agarren su roster de fuentes e incrementen. Y yo les digo, recomiendo una vez, busquen a alguien especialista en materia electoral y tengan su teléfono. ¿Por qué? Porque a él es al que le puedes preguntar, ¿y por qué está la ley así? ¿Y por qué la ley permite esto? Y entonces puedes generar una muy buena nota o hasta un reportaje con el caso de Eva Cadena, retomándolo y explicando por qué Eva Cadena no está en prisión. ¿Por qué no se pudo investigar más de la procedencia? Aclaro que no puedo asegurar yo nada ilícita o lícita del dinero, pero cuestionable finalmente, ¿no? Entonces, con esto que estamos debatiendo, puedes construir toda una documentación de ello, y lo que expondrías en la nota es que las leyes pues están, no son suficientes, por decirlo de alguna manera. A ver, el director, perdón, nomás para terminar, el director de averiguaciones previas y control de procesos en materia de delitos electorales, el doctor Germán Castillo, yo le acabo de preguntar, oye, en el caso de Eva Cadena, ¿por qué el juez determina que no hubo un ilícito? Si existe un video y es una prueba. Y me pone, y le pongo, ¿por qué la FEPADE no investiga más? Son dudas en el taller de periodistas. Y me dice, porque no se logró establecer el delito, porque no fue suficiente las pruebas, en este caso el video que tenía el Ministerio Público. Lo que estamos diciendo, entonces, ahí te digo, puede existir un cambio de narrativa al empezar a cuestionar también esto, como dice Luis Roberto, con abogados, con expertos en temas de delitos electorales, con gente de juristas, con el propio abogado de Eva Cadena, y haces una nota fabulosa. Mira, como te dije hace rato, el tema de los planetas. ¿Cómo sabes que hay dinero sucio o no hay dinero sucio en una campaña? Vas a los eventos, más o menos contabilizas cuánto se gastaron en pancartas, cuánto se gastaron en automóviles, en acarreados,
y vas generando una lista de gastos y puedes decir, aquí están sobrepasando los topes de gastos. ¿Por qué? Porque lo puedes ir prorrateando. Hay una manera más sencilla. Digo, lo puedes ir prorrateando. Digo, tienes que estar en campo para saberlo. No, sí, pero hay una manera más sencilla también. El INE tiene una lista de todos los proveedores autorizados para los partidos políticos. Pero eso pero eso no te mete al dinero sucio que están bajando, y eso lo tienes que contabilizar tú. Y eso es que eso mismo fue lo que pasó con el PG hace 6 años. Pero nosotros como FEPADE no, aquí vamos otra vez al tema de por qué este taller. Nosotros como FEPADE tenemos muy claras las atribuciones y ahorita lo va a plantear. De hecho, ya lo planteé. Ahora, la FEPADE solamente investiga, genera esta información, pero nosotros como FEPADE no fiscalizamos los recursos, tiene que llegar una denuncia. No se entiende eso. Lo que él preguntaba es, ¿cómo puedes tú reportear esta otra parte? Bueno, ¿cómo puedes saber que hay un delito? A ver, voy a la respuesta. Voy a la respuesta. Mira, es cierto, yo he cubierto elecciones desde 1995 hasta el año pasado. Bueno, el año pasado más bien me documenté porque no pude venir al Estado de México a cubrirlas. Tampoco publiqué nada porque me parecía que no tenía nada que publicar si no lo estoy reporteando. Pero estuve en contacto con gente que lo está reporteando para entender qué había en términos de ver luego cómo iba a estar el asunto nacional, porque sabemos que es el gran laboratorio, no así decir. En el caso de los recursos que se manejan de forma paralela en los procesos electorales, son terriblemente difíciles de documentar. Yo no digo que sea imposible, difíciles. ¿Se pueden hacer cálculos y estimaciones? Sí, pero hay que contrastarlos con los datos oficiales. Por más que los datos oficiales sean cuestionables, me permiten a mí hacer el parangón que le va a dar más verdad periodística a los elementos que yo obtengo en el campo, como tú dices. Y claro que lo puedo hacer. Yo he preguntado, una vez puse a mi cuerpo de estudiantes a averiguar cuánto costaban pancartas, volantes, gorras y espectaculares. ¿Qué hicimos después? Y fue un ejercicio de clase nada más. Después les dije, ¿qué es lo que hay que hacer? Página del Instituto Electoral del Estado de Yucatán, porque era una elección de ese estado. Lista de proveedores, y ahí en la lista de proveedores además están los precios que ofrecen por cada uno de los servicios, porque tiene que estar ahí. Hace poco me comentaba un conocido que tenía un problema para pagar un video publicitario porque pues me decía, y yo todavía se me olvidó y le dije, si quieres yo veo como te consigo quien te lo haga, ¿no? Conozco gente, de medio igual te cobran no mucho. Y me decía, no, pero es que como es una cuestión electoral, pues la lista de proveedores tiene los precios y a mí me pone el mínimo una cantidad que la verdad para 30 segundos me parece excesiva, pero ahí está. Entonces con esos datos, y como dices tú, lo que obtengo en campo, los cruzo, puedo establecer una verdad periodística mucho más fuerte. Y puedo establecer la hipótesis, aunque no la pueda probar, porque eso es materia ya de las instancias electorales, sea INE, sea FEPADE o sea TPJF, de acuerdo a sus atribuciones, de que ahí pudo haber la posible comisión de un delito electoral. Pero tengo muchos más elementos. ¿Por qué? Porque, insisto, como tú dices, pregunto cuánto costó la pancarta, cuánto las gorras, cuántas están las camisetas, bla, 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 bla. Y luego, ¿quién las hizo? ¿Quién se las entregó? Y si no está en la lista de proveedores, ahí ya tengo que la empresa tal y tal podría haber incurrido en la comisión de un posible delito junto con el partido tal o tal, pero eso es un tema de fiscalización, es del INE. Claro que lo puedo reportear. Porque es fiscalización, es dinero que usan los partidos, es del INE. Esa es por una parte. ¿Okay? ¿Por qué? Porque el partido o el candidato recurrió a otros proveedores que no son los autorizados por la autoridad electoral. Pero me enfrento a otra cosa, que de todos modos, por derecho de réplica y por procedimiento, le tengo que preguntar al candidato del partido y probablemente me exhiba un documento firmado y sellado por la empresa que entregó las gorras, todo lo demás, de que es un donativo en especie. Y ahí se me acabó. Pero eso no quiere decir que lo puedo seguir documentando todo y que el público lo pueda leer. Porque mucha gente, y pregúntenle a la mayoría de la gente que ustedes conocen, que lee los medios, que está informada, y están molestos por el tema de las tarjetas de débito, que están ya avaladas por el tribunal y se pueden entregar en esta campaña. Y ojo, porque ya he escuchado reporteros que no lo sabían y yo les dije, pues pónganse abusados y no vayan a empezar a escribir notas acusando a un candidato de un delito electoral porque lo vean en campaña repartiendo las tarjetas. Las tarjetas, mientras no tengan dinero, no hay coacción, no hay delito. No lo digo yo. Ya quité la plantilla, lo dice el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Pero a ver, vuelvo al punto, y me dicen, pero eso es vergonzante. Bueno, es lo mismo que repartir un volante, que yo voy a una campaña y te digo, toma este volante, lo lees y dices, si gana este candidato, si gana Luis Castrillón, va a construir 20 escuelas en mi colonia. Y si no gano, no las construyo. La tarjeta es exactamente lo mismo que el volante. Es lo mismo que una pancarta. No tiene dinero. Ahora, ¿qué es lo que se tiene que investigar ahí y reportear? Que también va a estar difícil porque entra el secreto bancario. Es quién dio las tarjetas, cómo se pagaron, utilizó dinero en sus prerrogativas el partido o alguien le dio más dinero. Hay una investigación todavía en la que está involucrada Bancomer desde la elección de 2012 que todavía no se ha cerrado porque el tema no es la tarjeta, sino quién pagó los plásticos, cómo los pagó el partido. Llegó nada más, hola Bancomer, ¿me das 50,000 tarjetas para mi campaña? No le voy a meter dinero, o sea, no te voy a hacer de un depósito. Bancomer va a decir, no te puedo dar mis tarjetas si no abres una cuenta. Entonces, ahí eso es lo que se está investigando porque ahí es donde está una posible irregularidad. ¿Hiciera un donativo? Sí, pero a ver, pero es una operación de un banco. Yo no puedo ir a decirle al banco como reportero, dime si fue un donativo o no. Porque el banco, pues, a ver, ¿se lo puedo decir? Sí, se lo puedo preguntar, claro. Puedo hacerle un plantón de 16 días bendito artículo 6º y derecho a la información y Bancomer me tienes que responder. Bancomer va a salir y me va a decir, ley de secreto bancario, no le puedo informar, señor periodista. Y me puede hacer un comunicado de 2 párrafos. La ley de secreto bancario garantiza el secreto bancario y no se puede publicar porque vulnera al banco, a la institución, perdón, al cliente, la institución y al banco. Pero en este caso el cliente está al partido y sabemos que son unos desgraciados. En el caso de la tarjeta rosa en el Estado de México, que se prometió y se dio hasta ahora, sí. ¿Qué sucede? Porque, bueno, el dinero lo sacaron, 5,000 millones de la Secretaría de Salud, vuelve a ser, 14,000 que tiene ahí que vuelve a hacer lo mismo. Mira, cuando se entregaron las tarjetas, de una u otra manera, la coalición que ganó la gobernatura en el Estado de México obtuvo las tarjetas. Eso se... A ver, vuelvo al punto. Eso no es ilegal. Repartir las tarjetas y obtenerlas no es ilegal. Pues sí, pero a ver, mira, no vamos a ponernos a discutir nosotros por eso. No es materia de nosotros. Yo nada más le estoy diciendo cómo documentar eso mejor para decirle a la población que estas personas están haciendo eso a cada rato. Ojo, eso es lo que estoy haciendo, si se dan cuenta. Vamos a ponerle más carnita a las notas, vamos a ponerle más datos. Entrevistar a todos y a veces hasta la fila de votantes. Sé que va a parecer exagerado lo que estoy diciendo, pero eso es un delito, ¿eh? No vayamos a hacer que reviente un usuario de casilla. En 1995, cuando cubrí mi primer proceso electoral, que era yo un bisoño reportero de 20, 22 años, no se calcula, voy a cumplir, tengo 45, en el 95, 20 y tantos. O sea, esa es mi única excusa válida, no puedo usar otra. Llegué, me entré a la casilla porque me dijeron, vas a estar de volante, estaba yo trabajando para Notimex. Me dijo, tú estás de volante cubriendo la elección, ve a las casillas, o sea, diviértete el resto del día hasta las 8 de la noche. Cada hora tienes que mandar un reporte nada más, directo en el 95. Y entonces llego a la casilla, tenía yo 8 meses de estar reporteando apenas, es decir, no sabía nada, pero tenía mi gafete, ¿no? Con mi foto, mi nombre, todo, entonces me sentía yo así como... Y yo soy de prensa. Claro, llegué con el presidente Casilla y les tiré la mano, así lo interrumpí en otra cosa que él estaba haciendo, me dio la mano porque era educado, como usted. No, pero a ver, esa fue la actitud, o sea, porque él estaba en lo suyo. Es que iba a enseñar mi credencial para que... Ah, bueno. No, pero yo no creí. Y le digo, muy buenos días, mi nombre es Luis Castrillón, soy de Notimex, necesito hablar con usted, voy a hacerle unas preguntas. Así. Díganme que ustedes no han visto gente como esa cubriendo elecciones. Bueno, yo he visto gente hasta con muchos años y lo sigue haciendo. Pero les voy a dar un ejemplo mejor. Vamos a salirnos de donde nosotros podríamos incurrir en ello. Tampoco he sabido a nadie que lo denuncien, pero sí he sabido de gente que le han sacado las casillas y se quejan. Es molesto. Y se quejan. Yo digo, ¿por qué nos quejaríamos? Allá dentro de la autoridad es el presidente en casilla. Y ese lugar está hecho, bueno, no está hecho, está dispuesto ese día para los votantes, no para nosotros. Que podemos cubrir, que podemos hacer preguntas, sí, pero hay que tener respecto a la institución, vuelvo al asunto del Estado de Derecho. A la institución electoral
que la representa ahí una persona que fue insaturada, tomó el taller, el curso y decidió asumir y se presentó ese día temprano para instalar la casilla, que es el presidente. Pero ahí voy a un ejemplo mejor. Estábamos en un taller en Hidalgo y nos cuenta una periodista que en la elección pasada llegó el gobernador del estado con su esposa, sus 2 hijos, entró a la casilla, además con todo su séquito, otros funcionarios, y paró la votación 40 minutos. Y yo le decía, ¿y ustedes qué hicieron? Pues dar la nota de lo que él dijo y la nota de color. Y... Espérate, fíjate, claro, pero no sabían esto. Yo tampoco lo sabía. Y le dije, imagínate si lo hubiéramos sabido, o si vuelve a pasar algo así. Tenemos una nota tan bella. Claro, si es un gobernador, pues tiene fuero. Pero lo exhibimos. No, además aquí había un asunto para la crónica que era buenísimo. El gobernador declara que llevó a su familia y sobre todo a sus hijos para que vieran el acto democrático, para dar el ejemplo, y para la votación 40 minutos. ¿Y cómo pasa por encima de todos los demás? Exactamente. La reportera cuenta que ella termina sentada afuera de la casilla con los 2 niños a los lados. No es cierto. Porque hasta los niños estaban así como a qué hora sale papá, ¿no? Con este dato, porque está ahí en la Ley General en Materia de Delitos Electorales, quien entorpezca las elecciones de tal y tal y tal manera. O sea, no puede, la votación está medida, hay un horario y no puede parar. O sea, ¿cuánto lleva que cada persona vote? En promedio, si todo está fluyendo bien, 5 minutos. Llegas, muestras tu credencial, te buscan en el listado, pum, tachan, te dan tu marcador, tu boleta, pasas a la mampara, votas, sales, metes a la urna y te sigues. Pero no se robó las urnas. No, nada de eso. Pero las carteras, ¿qué tal? Las carteras. Hay que perseguirlos ahora para ver, porque vuelvo al punto, es el espectáculo de ellos, documentemos su show con la ley, o sea, si pasaron 10 minutos, ahora claro, nos van a querer echar la culpa a nosotros, también ahí tenemos que cuidar cómo lo hacemos, ¿no? Pero si él nos obliga a que lo, o sea, a la hora del chacaleo, a lo mejor vamos afuera, pero si, no, aquí, dejémosle la entrevista, ahora hay que ver si se para la votación. Si la votación sigue fluyendo, pues no tenemos nada que decir, ¿verdad? Pero si se para, aquí viene otra sugerencia de cómo reportearon delito electoral. Si se para la votación, ahí mientras estoy entrevistando, yo dejo que le pregunten todos los demás, ¿no? Eche su rollo de la participación cívica, bla, 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 y al final digo, oiga, candidato, gobernador, alcalde, diputado, diputada, candidata, gobernador, lo que sea. ¿Ya se dio cuenta que hace 10 minutos los votantes no están participando porque estamos aquí todos? Y que de acuerdo con el artículo tal y tal y tal y tal y tal, entonces, ¿no cree usted que estaríamos todos nosotros violando la ley? Y a ver qué dice. Mañana, bueno, no mañana, ahora, ojo, atención, recordemos, no somos ni MPs ni jueces. La persona, o sea, fulano de tal, podría haber incurrido en la posible, y con esta frase en serio es así como machote. Posible comisión de delito electoral. ¿Podríamos o podríamos? Podríamos incluso, pues lo podemos asumir, ¿okay? Pero finalmente, a ver, no me estoy curando en salud. ¿Quién es el que está presionando para que la entrevista se haga allá adentro? Él. Y sabemos que la mayoría nos vamos a quedar, o sea, tampoco se trata de pelearnos entre nosotros. Pero sí le podemos soltar la pregunta porque él es el que dijo que se hiciera ahí, porque él quiere tomarse la foto al lado de la urna, o sea, él quiere hacer el show. Documentemos su show, pero a nuestra manera, no a la manera de ellos. Porque eso es lo que hacen, o sea, nos tienen, cada elección, nos llevan, hacen su fiesta y nosotros parecemos los fotógrafos y los camarógrafos de los servicios de fiesta. Que no estoy nada en contra de esos servicios, o sea, no estoy demeritando su trabajo, pero el nuestro es otro. Y ellos nos usan para hacerles comparsa, ponerles los reflectores, darles micrófonos y hacen lo que se les antoja. Ahí está, se lo estoy poniendo, ahí está la herramienta, está en la ley. Vamos a empezar a exhibirlos. ¿A poco no está fantástico? Porque pasa siempre, ahora, repito, hay que ver, hay que estarnos fijando en la fila, ¿no? Si la fila se detiene, ¿y qué más podemos hacer extra? A lo mejor él está declarando y estamos pendientes. Digo, también va a haber algún compañero que si no estoy pegado seguro me pasa que dijo. Mientras me voy con los votantes, oiga, ¿se está votando? No, pues ya se detuvo. ¿Y qué le parece a usted? ¿Sabía usted que es delito? No, primero le pregunto al votante y me va a decir, no lo sé.
pues le digo que es delito, ¿cómo lo ve? O sea, digo, si también se vale de pronto incidir, ¿no? Digo, mientras no nos pasemos éticamente, pero sí puedo hacerlo porque tenemos un elemento, que es la ley. Y como periodistas le estamos informando a ese ciudadano lo que la ley mandata en ese sentido, o prohíbe. Y que el funcionario tal, representante tal, lo que sea, la está infringiendo, la estaría infringiendo en términos jurídicos, porque nosotros no lo podemos establecer. Y tenemos hasta testimonios de votantes. Y luego le podemos ir a preguntar a un observador, a un representante de partido, no, porque sabemos, uno nos va a decir hablar bien y el otro va a hablar muy mal. Entonces ahí no pasa. Pero sí a los observadores, oiga, de acuerdo con la ley esto, ¿usted cómo ve lo que está pasando? Probablemente nos diga que está mal. Ya tenemos la entrada señalando el tiempo y quién lo hizo. Segundo párrafo, copio y pego el artículo de la Ley General de Materia de Delitos Electorales. Ni me hago bolas en interpretarlo, ahí lo pongo. De acuerdo con el artículo tal y tal, esta persona estaría incurriendo en esto. Copio y pego. Y digo, estoy en la cobertura, agarro el teléfono, hablo a la página de jurídicas, clic, copiar, pegar. ¿No? Estoy cubriendo para televisión, para un medio web con el teléfono, alguien me está ayudando, me paro, hago el stand, y así, y de acuerdo con el artículo tal y tal y tal, y ahorita ustedes lo pueden ver, y vamos con los ciudadanos y cubro completamente. Un breaking news de un posible delito electoral ahí en la casilla, cometido además por un personaje público, que tiene una función además de velar por el ejercicio democrático del voto. Y él solito viene y vulnera el voto de los ciudadanos. Él solito. Entonces pasamos de poder haberlo cometido nosotros por haber querido hacer nuestro trabajo y estorbar de alguna manera a estar atentos de cómo ellos lo pueden hacer, ¿no? O cómo un conflicto entre representantes de partidos, si detiene la votación, ellos también lo pueden estar infringiendo. Si un observador electoral no está suficientemente acreditado y lo van a sacar y el presidente en casilla se tiene que levantar para pedirle a la autoridad que lo retire y la votación se detiene, otra vez se está entorpeciendo. Si hay un vehículo oficial de vigilancia aparcado que no deja salir bien la camioneta o el vehículo con las urnas cuando ya terminó la votación, también, porque además el vehículo tiene un número económico y tiene placas. Y si está el que lo maneja, puedo ir con él a ver su nombre y su número de empleado, qué dependencia pertenece. O sea, si se dan cuenta, tenemos todavía más cosas que ver y que documentar. Y las incidencias son más importantes que las declaraciones. Exactamente, porque son comprobables. El hecho. Pero siempre nos hemos ido por las declaraciones. Costumbres por las declaraciones. Yo no digo que esté mal. Insisto, yo no soy ningún santo. Igual trabajaba así antes de conocer todo esto. ¿Okay? Pero algunas cosas me las evitaba también porque trabajé mucho, repito, siempre he procurado leer las leyes para saber hasta dónde puedo llegar. Porque también desde hace 10 años, 12 años soy freelancer, nadie me dice qué hacer, nadie me da órdenes de información, me ando metiendo en todos lados, pero siempre procuro saber hasta dónde puedo llegar para no meterme en un problema legal. Vamos a hacer un receso de 10 minutos porque tengo muchísima sed, me imagino que ustedes también. Lo que me preocupa es si hay que bajar y subir para poder tomar. O Paco, ¿ya trajiste las chelas? En Chapultepec. Aquí hay un garrafón de agüitas. A la una, por favor, para volver. ¿Qué no podemos ir a Chapultepec? 4 pisos. Tiene que ir a Chapultepec. O aquí al Palas. O al Paso. Tradicional. No, porque no voy a querer salir. Lo seguimos allá. Y si nos vamos nosotros, dicen que en Veracruz, que en Oaxaca, que en Chihuahua, bueno, eso me da suficientes elementos para armar una nota y decirle a la población que está circulando una fotografía, que es una información falsa y que puede seguir votando y que eso puede ser un elemento utilizado por los partidos para desincentivar la participación en el voto. Y eso es un hecho, o sea, lo puedo afirmar. No es un artículo de opinión, no es un supuesto, es un dato concreto. La fotografía que a usted probablemente le llegue a lo largo de este día no corresponde al lugar donde eligieron porque ha sido reportada la misma foto en 18 estados distintos. Y esa es una nota informativa sobre esto. Por eso digo, ya ni los partidos la están usando, digamos, como instrumento de coacción, pero la pueden utilizar, insisto, una misma foto enviada a través de un operativo de estrategia digital a distintos números telefónicos, distintas cuentas de Facebook, de Twitter, y quien la va tomando va creyendo que es su ciudad.
¿no? O sea, es que mira, aquí está de Guanajuato, me la mandaron, ¿no? Y de Veracruz, y de Chihuahua, y repito, y siempre es la misma foto. En diciembre, a mí me llegó una foto, una boleta electoral que decían que así ya estaba fraguando el fraude, ¿no? Ya, y había como un paquete y unas así encima, además así como barajas, ¿no? Y dije, lo más chistoso es que todos los partidos estaban por separado. O sea, no había coaliciones todavía, y dije, ya con eso, para mí, es suficiente saber que es falsa. Y entonces, ¿qué hago con eso? Hago un reporte de que eso es una información falsa. O sea, nadie hasta ese momento está soltando boletas abiertamente, porque esas boletas no son las de la elección de 2018. ¿Por qué? O sea, digo, no se alcanzaban a ver bien fechas y demás. ¿Por qué? Porque sabemos, ya era diciembre, ya estaban pues, las coaliciones prácticamente hechas, que hay partidos que van en coalición o en alianzas, y esta boleta no tiene ninguna coalición o alianza marcada, entonces esta boleta no es la que se va a utilizar el 1 de julio. Entonces también ese tipo de cosas podemos hacer cuando nos encontremos con estas supuestas fotos que estarían utilizándose para coacción. Insisto, porque es muy difícil corroborar que en realidad alguien haya entrado a la urna, tomado la foto, haya salido, se la haya mostrado a alguien y le pida dinero. Y si llegásemos a ver en realidad que alguien sale, le muestra a otra persona la foto y le dan dinero, pues hay que averiguar primero qué foto es. Ahora, si nos muestra y nos dice que es la foto y muestra la foto de la boleta, puede que no sea la foto de la boleta en la que él acaba de votar, sino esa que anda circulando. Entonces, probablemente si nos la da, a ver, me la comparte y me la comparte, me la llevo, pero luego la verifico antes de asegurar, porque lo que pudo haber pasado ahí, por ridículo o raro que suene, es que el ciudadano ya se sabe el truco y le bajó lana a un partido. Y ahí hay un problema, porque no es delito, porque la foto no es de su boleta, pero hay una intención de delito, lo cual jurídicamente no sirve para nada, pero sí sirve periodísticamente decir que algunos ciudadanos se están prestando al juego de los partidos, a hacer una coacción simulada, donde sí, a lo mejor para que se ría el auditorio, el partido es el engañado, pero que igual es la calidad de este ciudadano que se presta a ese juego para engañar al partido, ¿no? Y que de todos modos recibe un dinero a cambio, es decir, ese ciudadano está tan dispuesto a la coacción que le da vuelta a la coacción, engaña al partido, pero de todos modos se lleva el dinero. O sea, la moralidad o el poco espíritu cívico es lo que estaríamos documentando. Entonces, vuelvo al punto, ¿cómo le doy un giro diferente a la narrativa? No hay posible comisión de delito, pero hay un acto ciudadano cuestionable. Y si además el ciudadano nos dijo, sí, mira, y me dieron la lana y le tomé la foto, te la paso, vas, checas y dices, uy, ya la encontré 20 veces, pues pongo que además lleva 20 veces y este ciudadano, ahora, no lo acuso porque otra vez no soy juez, no se va a molestar, me demande y luego me salga peor. Sí. Aquí de hecho un dato interesante que quiero compartir. Jacob Polensky hace 10 días dijo en Chacaleo que llamaba a los simpatizantes y a quienes vayan a votar por Morena a sacarle fotos su voto, subirlo a redes sociales para, según esto, evidenciar el posible fraude que se viene. Entonces, ahí de entrada con esto sí, se va a poner interesante el numerito. Fíjate que yo le pregunté a gente en la FEPAL, o sea, ¿cómo puede ella hacer eso? Y me dijo, bueno, es que ella es libre de poder hacerlo. Ella no le está pidiendo a los simpatizantes que la muestren para darles dinero a cambio del voto. O sea, no hay coacción. Nos invita a presentar un testimonio que no está considerado jurídicamente. Que ellos dirían lo podemos utilizar para documentar a la hora del número, decir, pero aquí tenemos todas estas fotos, tú me dices que fueron 2,000, nosotros tenemos 3,000. Va. No hay materia de delito, pero sí podemos, ahí daría material más para un artículo de opinión, con los datos, ¿no? Y con los supuestos lógicos. Es decir, que esto, sin embargo, podría generar en los ciudadanos, en los votantes, una actitud de querer luego utilizar las fotografías como vía de engaño, como vía para querer obtener algún beneficio. O sea, lo que ella está pidiendo, si bien legalmente no hay nada para cuestionarlo, cívicamente es cuestionable. ¿Por qué? Porque el voto es secreto. Porque incluso ustedes lo saben, ya en las casillas electorales, creo que desde la elección de 2012 ya se decía que está prohibido entrar a la urna con teléfono móvil. Y hasta ponen los carteles, ¿no? Entonces, si la propia autoridad electoral te dice que no puedes entrar con teléfono móvil a la mampara, eso quiere decir que por ende está prohibido tomarle la foto.
por lógica, lo que le pide Jetko Polensky a la ciudadanía, fíjate, no había terminado de cerrar el círculo, ahorita que lo comentaste ya le doy el cierre completo. Lo que le está pidiendo sí es que infrinja la ley. Ahora, como no tengo el dato seguro, necesitaríamos, en este momento, si voy al roster de fuentes y me busco a alguien del INE o del Instituto Estatal, si estoy en un estado y le pregunto, oye, ¿cómo está el asunto de la prohibición de los teléfonos móviles? O está en el código, lo buscamos en el código y lo documentamos. Pues se va a poner interesante el caso porque sí, ahí algo que daría, creo yo, una buena pieza es conseguir, hay software que detecta fotografías duplicadas. Se va a poner interesante porque los que son realmente fanáticos de estas personas, de ya sabes no quién, dudemos que van a sacar. De ya sabes quién. No, y de todos los partidos, porque lo van a, o sea, si circulan las falsas antes de la elección y son de todos, dicen, pues este se va a poner de a peso. Por eso esta parte de la verificación hoy día, que bueno, que además era la chamba de siempre, pero quién sabe cómo se nos olvidó a todos, esta elección va a ser, o sea, yo estuve hace 3 días, el miércoles estuve en el Senado, y estuvo Aaron Schrackman, pues me olvidé su apellido, el editor en jefe de PolitiFact, y estuvo también el editor en jefe de Wired, Nicholas Thompson, que hicieron todo el reportaje sobre Facebook. Y o sea, ahí lo decían, ustedes ahorita, o sea, ya lo vivimos nosotros, que no se repita nuestra experiencia, y dijo, el papel hoy día, en los próximos meses, es de los medios. Dijo, los ciudadanos tienen chamba que hacer, sí, pero los ciudadanos no están preparados. Los medios, y así fue, ustedes, ¿no? Tienen. Y los legisladores, pues, están fuera de tiempo porque no van a legislar de aquí al 1 de julio. Entonces sí se va a poner interesante. Pero esa es la otra parte, como decías, Juan Carlos, o sea, nos va a dar oportunidad de hacer, si se dan cuenta, ahorita ya tenemos como 3 o 4 ideas distintas de piezas periodísticas que no hubiéramos considerado, o que las hubiéramos considerado, pero hubiéramos dicho, ¿para qué lo voy a hacer si luego no se llega a nada? No, pero si documentamos, cruzamos datos y consultamos aquí, allá y acullá, sale un trabajo muy bueno. Que aquí voy a poner ese ejemplo específico con el último, porque siempre es complicado, el acarreo de votantes. Voy a 2 elementos. Yo además de dar clases de periodismo, doy clases de redacción, o sea, reporteo, doy clases y doy clases de redacción. Entonces trabajo mucho con mis alumnos y con mi propia redacción en el lenguaje en 2 sentidos. Número 1, el significado estricto de la palabra, de acuerdo con diccionario, y la connotación de la palabra en un contexto cultural determinado. Entonces yo les pregunto a partir de eso a ustedes, la palabra acarreo, a ver, solo la palabra, saquémosla de todo contexto y solo la palabra acarreo, ¿qué significa? Llevar a algún lugar. Llevar algo de un lugar a otro. Nada más, ¿no? Eso es todo. Ahora, pasémosla igual, sin un contexto específico, nada más quiero que me digan. Si esto es positivo, este lado es positivo y este es negativo, ¿hacia qué lado se va más la palabra acarreo en México? Es el negativo. Hacia el negativo. ¿Gracias a quiénes? A los medios, a nosotros. ¿Hablando de quiénes? De política, ¿no? Otra vez nos dictaron línea, o sea, llevan dictándonos línea todo el tiempo, para bien o para mal, insisto, porque a veces nos funciona también muy bien el trabajo periodístico bien hecho. Entonces resulta que lo que la ley establece, la Ley General en Materia de Delitos Electorales establece que es para que el acarreo sea delito tiene que probarse que haya intencionalidad de influir en el voto. Y ahí ya hay un problema. ¿Cómo lo pruebo? Vuelvo al punto, yo no soy MP, no soy juez, yo no tengo que probarlo, pero como decía, vamos a reunir suficientes elementos para que la nota sí pueda darme un indicio como lector de lo que está ocurriendo ahí. Ahora, hay que aclararlo. No todo acarreo es un delito. Es un delito, porque yo siempre pongo este ejemplo en los talleres. Si yo soy fanático de no voy a poner un equipo de fútbol porque no soy fanático de un equipo de fútbol, pero vamos a pensar que fuera yo fan de quién quieren ustedes. De los alebrijes de Oaxaca. De los alebrijes de Oaxaca. A Cruz Azul, otra vez. ¿A Cruz Azul? Sí, bueno, porque es un acto de fe. Y pierde igual que no el peje. No me gusta el fútbol, pero tengo amigos que trolean con el fútbol, entonces he aprendido, disculpa, dicen que es un acto de fe, ¿no? Entonces vamos a poner, eres fan del Cruz Azul, tienes hasta credencial con número y todo. Va a haber un clásico Cruz Azul América, ¿no? Entonces hay que ir, ya compraste tu boleto, pues no había mucho presupuesto, entonces compraste ahí más o menos un buen lugar, pero tampoco como el mejor.
3 horas antes del partido llega un camión a tu casa, un autobús del Cruz Azul así de súper lujo. Se bajan, tocan a tu puerta y te dicen, usted, el señor Juan Carlos tal y tal, sí, yo soy. Número de socio, Cruz Azul, tal y tal, sí, yo soy. Sabemos que usted compró su boleto, de hecho hicimos un sorteo entre personas que iban a ir al partido y usted ganó ir al palco VIP con toda la mejor atención, bebidas, todo, el presidente del partido, ex estrellas del equipo, o sea, todo. ¿Okay? Y además, pues tu boleto te lo puedes utilizar después, cambiarlo para otro partido, o sea, no pierdes nada. Te subes al camión y te llevan al estadio. ¿Eso no es acarreo? Sí. ¿Qué es acarreo? ¿Y dónde está lo malo? Digo, si fueras fan de las Chivas y te llevan amarrado de las manos, probablemente sí es acarreo. Y te hacen barbacoa, pues peor tantito. Porque es que en un taller todavía alguien me dijo, pero eso de todos modos es coacción porque te están seduciendo. Y yo, pero si le vas al equipo, no veo la coacción ni la seducción. O sea, a lo mejor están refrendando tu amor por la camiseta, pero no hay coacción, no hay nada que te pueda hacer sentir a ti terrible, ¿no? O sea, sentirte obligado. Y resulta que en muchos procesos electorales, porque también me lo comentaban en un taller, pero es que llegaron 2 microbuses y se bajaron grupos de personas, todos con playera roja y los choferes también, y un tipo los iba guiando y entraron todos a votar. Ese fue acarreo y eso es delito. Y le dijeron, si todos van con la playera del mismo color, me parece que todos probablemente son simpatizantes de ese partido que tenga ese color. Y que probablemente todos hayan votado por ese partido muy a gusto. Entonces no hay tampoco delito. Por eso los partidos ahora muy fácil dicen, movilizamos a nuestros simpatizantes. Y es cierto, porque movilizar a sus simpatizantes no es delito. Incluso si yo voy en mi coche, soy funcionario de un partido, no traigo logo, porque obviamente si no se puede hacer es entrar a la casilla con logo. No traigo logo y llego y le digo a cualquiera de ustedes, ¿ya fuiste a votar? No, no he ido. Vamos, yo te llevo. Yo te estoy acarreando, te estoy facilitando llegar a la urna y luego hay que hacer lo que quieras. Incluso a lo mejor en el auto te puedo decir, oye, mira, piénsalo otra vez, ¿no? ¿Por qué no votas por mi candidato? No, pues no quiero. Ah, ok, ya, listo, votas, se acabó. ¿O sí? ¿O puedes decir? Sí, pero no hay obligación, ¿ok? No hay una coacción, nadie te está torciendo la mano. ¿Qué es lo que hay que tratar nosotros de obtener aquí? Suficientes testimonios de parte de las personas que han sido movilizadas, acarreadas, transportadas o como usted le quiera llamar, para ver si lo que ha habido es ahí un intento de coaccionar, principalmente a través de lo que más se usa en esos casos. Más que la dádiva, es la presión de lo que te voy a quitar. Porque lo que yo he sabido en testimonios casi siempre es que me amenazaron y me dijeron que me iban a quitar tal programa, que pues, hay gente que cree que hasta le van a quitar su casa, y lo cree. Lo sacan de programas, porque en Texcoco, en las pirámides, la gente votó por el PRI y los que no votaron ya no les dieron los apoyos de fertilizantes, de siembra. Bueno, hay varios programas y llevan sus listados. Entonces, de acuerdo a la votación, saben quiénes Sí, votan. hacen los aproximados. Pero no es condicionamiento, sino sabes bien que tienes que votar para que continúes dentro del programa. Y yo no sé cómo se puede ahí comprobar, verificar. Ahí voy al punto. Porque es una cosa de gobierno. Sí. Y si no te alineas, te sacan de... Sí, hay dos situaciones ahí, ¿no? Que tenemos que tener bien claras. En tanto lo que se pueda probar como desviación de recursos públicos, porque ahí la FEPADE tiene atribución directa, o la coacción del voto a través de decir te voy a quitar tal programa. Voy a plantear los dos escenarios y cómo podríamos reportearlos. En el de este lado, o sea, llegan acarreados, pues bueno, número uno, los vehículos. Si son vehículos de algún gobierno, bueno, hay que checar una cosa que es muy sencilla. Bueno, no es muy sencilla, a la hora de pedir los documentos puede llevar tiempo, pero no es tan complicada. Número uno, esos vehículos, todo vehículo público, todo vehículo de una dependencia está asignado a una determinada labor durante determinado horario. O están en pie los guardan. Sí, pero es que incluso antes de esto, porque esto es importante conocerlo bien, todas las dependencias públicas tienen POAS, se llaman programas operativos anuales. Ahí está establecido qué va a hacer cada funcionario a lo largo del año, cuánto se le va a pagar, qué programa, cuántos vehículos van para ese programa, cuánta gasolina aproximada, cuánto personal, y siempre tiene cifras de
ante eventualidades que se puedan necesitar más dinero. O sea, es como, son gastos programables que también se pueden estirar, son contrataciones que se pueden ampliar, temporales y demás. Entonces, si yo tengo uno de esos programas, yo puedo saber cuándo un vehículo oficial puede estar circulando o no. Y voy a poner un ejemplo muy chistoso que le ocurrió a una persona que conozco y cómo se metió en un problema sin que hubiera delito. Por eso es importante averiguar bien antes de estar lanzando hachazos. Trabaja en una dependencia de salud, sale con el chofer en un vehículo de la dependencia. Salen de la ciudad a un municipio y obviamente cuando regresan ya estaban fuera del horario oficial, pero era por la distancia. Entonces cuando entran a la ciudad al chofer se le antoja un helado. Va pasando por un Dairy Queen y se detiene el chofer y como no había dónde estacionarse ahí, o sea, era la línea amarilla, el chofer pone las intermitentes y le pide a ella, bájate, no seas mala, cómprame el helado, si viene un patrullero o algo, pues muevo el coche, doy la vuelta y aquí te recojo, ¿no? No hay nada malo. Entonces ya se baja, compra el helado, sale con el helado y cuando está abriendo la puerta para subirse, un ciudadano le toma la foto, ¡pac! Y al día siguiente en redes sociales, Lady Dairy Queen, Lady helado. Y ella así, o sea, casi volteando con el helado en la mano, la puerta y el logo. En realidad no hubo ningún ilícito porque ellos, o sea, estaban fuera de horario, el vehículo oficial estaba fuera de horario, ellos también, pero no porque anduvieran paseando, estaban regresando a un municipio, terminaron su turno en labores allá, regresaron a la ciudad, iban a llevar el coche al estacionamiento y al chofer se le antojó un helado. Entonces, después de eso, que se supo bien, se averiguó, o sea, lo que les dijo su jefe directo es, por favor, y notificación con memorándum a todas las oficinas. Si se les antoja algo, estacionen el coche, o sea, vengan aquí y luego váyanse a comprar lo que quieran. Pero el coche viene y lo dejan primero aquí en la secretaría. Entonces, primero, permítanme tantito, hay que saber exactamente cómo funciona. En el caso del estado de Morelos, nos comentan unas reporteras que durante este mes de marzo, por lo que ellas sabían, yo tampoco estoy estableciendo aquí nada, no es una investigación mía. Aparentemente, se había detenido la entrega de credenciales del Fonden, las de apoyo para reconstrucción, y que por lo que ellas sabían hasta ese momento, reitero, no estoy dando nota ni nada, eso ellas sabrán, se iba a reiniciar la entrega hasta abril, y ellas ya estaban asegurando que allá había esta cuestión de retirarte un beneficio. Yo les dije, a ver, hay que documentarlo primero antes de soltar el hachazo. ¿Cómo? La entrega de credenciales del Fonden tiene un programa establecido. Hay un número de credenciales enviado a un número específico de beneficiarios, que puede haber irregularidades y demás, como documentó, creo que fue Reforma, ¿no? Con Ciudadanos contra la Corrupción, con ellos, exacto. Y revisando el padrón y todo. Pero puede haber otra cosa. En esos mismos documentos está todo el proceso de entrega calendarizado, porque así tiene que estar. No puede iniciarse otra vez. No es como, nos llegan mañana y ahí las vamos repartiendo. No, es... Llegan tantas miles de tarjetas, vamos a instalar módulos de entrega aquí, aquí, allá, o vamos a contratar personal temporal, porque es un programa que no estaba, digamos, una acción no programada a principio, bueno, para este año sí ya programada, para el anterior no, pero para este sí, o sea, las que están entregando ahorita, fíjate, sí hay un programa. Entonces puedo pedir el programa y saber de qué fecha a qué fecha se iban a entregar las tarjetas, dónde se van a entregar, cuánto personal vas a contratar, vas a darles chalecos, gorras, playeras, lo que sea para identificarse, vas a imprimir gafetes, todo eso tiene que haber un programa. Voy y se lo pido en este caso, le dije a ellas, a Sedatu, que es la que está entregando las credenciales. Y te van a decir, ¿no me quieren entregar el programa? Nota. Voy a la unidad de acceso a la información de Sedatu en el estado de Morelos y lo pido. ¿No me lo quieren entregar? Nota. Me voy a la unidad de acceso a transparencia, al instituto, y probablemente por ahí salga. Y cuando lo tengo, si yo les dije, si ustedes ven que el programa dice que de enero a tal mes se van a entregar sin interrupción y pararon el mes de marzo, tienen elementos para ir con el delegado de ese dato y decir, a ver, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué? Porque ahí hay una irregularidad. Y no solo podría les dije, y si no sale tema de delito electoral no hay problema. Hay una ley de responsabilidades de los servidores públicos. Y si un programa no se sigue tal como está establecido, a menos que haya un imponderable que lo haya detenido, como un terremoto, un huracán, un incendio, cosas que hayan entorpecido eso, el programa no puede pararse, no puede interrumpirse y no puede cambiarse, porque incluso tiene presupuesto para. Entonces dije, si ustedes prueban eso, ahí pueden documentar una irregularidad y pueden pasarlo luego también a establecer la posibilidad de delito electoral, porque están negándole la entrega de un beneficio urgente a la población
y resulta que de casualidad lo quitan en marzo y lo van a poner hasta que empiecen las campañas, pues mínimo son preguntas que le puedes hacer al funcionario, o sea, qué casualidad, ¿no? Y además tú ya estás violando el programa, violaste tu propia programación. ¿Por qué? Porque no llegó el dinero. ¿Y dónde está el documento? ¿Ya pediste que te den más dinero? Sí, ya lo pedimos, copia. O sea, todo, documentos. Y con eso, valga la redundancia, documento una posible irregularidad y una posible comisión de delito electoral. O sea, dos violaciones. Ley General de Materia de Delitos Electorales, o sea, dos posibles, perdón, y Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos, con un programa como este. Entonces, vuelvo al tema con lo del acarreo. Si tomamos estos ejemplos, si en el acarreo veo, por ejemplo, vehículos de transporte público urbano, tienen placas, tienen números económicos y tienen el nombre de la cooperativa, sindicato o empresa de transporte concesionado. Y adentro está el tarjetón con la fotografía y el nombre del conductor. Y el que está ahí no es el que va manejando, ya tengo un elemento, ¿no? Luego, la ruta, ¿por qué no están trabajando en su ruta? Deberían estar en su ruta. Ah, bueno, siempre puede salir el concesionario y decir, los di voluntariamente para que la gente fuera a votar. Ni modo, no hay delito que perseguir. Ahora, si se cruza eso con un vehículo oficial, por ejemplo, hay otra cosa. A lo mejor ese vehículo oficial está utilizado para llevar a personas que no pueden movilizarse de sus viviendas hasta las casillas, y eso es legal y eso se vale. O sea, los ayuntamientos y los gobiernos pueden disponer de vehículos oficiales para facilitar que las personas que tengan dificultades para llegar a sus casillas lo hagan. Y se hace en muchos municipios de este país y no es ilegal. Entonces hay que tener mucho cuidado, pero claro, cuando se hace, hay documentos también. Entonces, si yo veo un vehículo oficial llevando gente a una casilla, mi obligación como reportero y para documentarme, pues me acerco, a ver, señor, documentos del auto. No le puedo pedir los documentos del auto, aunque es público, pero tiene la placa y debe tener un logo y un número también. Entonces lo copio y le digo a él su nombre y su número de empleado. No se lo voy a dar. Usted es un sujeto público. Y ojo, porque esto tuve un conflicto con una persona de una empresa de seguridad privada hace una semana y le dije, tú eres una empresa de seguridad privada, pero te paga el gobierno de la ciudad. Por ende, también eres, aunque seas privado, un funcionario público. O sea, siendo un funcionario público ahorita, entonces me vas a dar tu nombre y tu número, no me lo quiso dar. Pero no es por ley. Entonces, repito, veo vehículo público, le pido nombre, placas, documento, o sea, para que acredite que empleado es. Si no me lo quiere dar, es nota. Y si me lo da, lo